Bueno, en general pueden existir varios tipos de, por decirlo de alguna manera, combinaciones multimodales si pensamos que cada sentido es un modo. Ahora siempre va a existir una jerarquía dependiendo de la experiencia que estemos viviendo. Por ejemplo, en el caso de alimentarse, por supuesto que el olfato y el gusto son los sentidos más importantes en el proceso, entonces son los de mayor integración en la experiencia multisensorial. Pero eso no significa que los otros sentidos no puedan tener una importancia significativa en la percepción de toda la experiencia como un todo. No se sabe muy bien si todas las combinaciones sensoriales se integran a nivel cognitivo en el cerebro o si algunas combinaciones de sentido nada más son producto de una causalidad. Ejemplo, la combinación entre lo audiovisual seguramente tiene una integración fuerte, la combinación entre el olfato y el sonido tal vez no sea hasta un nivel de integración cognitiva, pero sí puede llegarse a ver una asociación muy fuerte. En el proceso evolutivo de la especie, los sentidos fueron desarrollándose progresivamente. Algunos sentidos se desarrollaron antes que otros y en consecuencia la integración de la información sensorial en el cerebro, que también fue evolucionando con el tiempo, se vuelve cada vez más compleja. Entonces podemos decir que de alguna manera que la evolución de nuestro cuerpo y la evolución de nuestros sentidos va de la mano con nuestra evolución como especie. Y por ende la integración sensorial es una parte fundamental de nuestra historia evolutiva. Esta es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros hablamos de percepción, estamos hablando de la forma en que nosotros interpretamos la realidad, ¿no? Nuestro cerebro recibe información a través de los sentidos, organiza esta información, interpreta esta información y nosotros damos un significado a todo este proceso, y esto es percibir. Todos los procesos fisiológicos que dan lugar a esta percepción es la cognición. Todos los procesos del cuerpo, ¿no?, del cerebro, procesos físicos, materiales, que dan lugar a esta interpretación, a este significado que le damos, son procesos cognitivos. Entonces podríamos decir que los procesos cognitivos son los que dan lugar a los procesos perceptuales. De hecho, los estudios de neurociencia, de neurofisiología, están mucho más vinculados a procesos cognitivos, y los estudios de comportamiento, referentes especialmente a la psicología experimental, están mucho más relacionados a la percepción. Cuando se estudia el comportamiento desde una perspectiva perceptual, no necesariamente estamos interesados en los procesos cognitivos que rodean esto, que involucran estas percepciones. En cambio, si uno se dedica a estudiar neurociencia, seguramente el foco va a ser mucho más en los procesos fisiológicos, cognitivos, que llevan a una percepción en particular. Debemos pensar en absolutamente todas las sensaciones que nuestros sentidos pueden captar, que son parte de nuestra propia operación. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que son las reacciones somatosensoriales, las reacciones que pueden venir a través de la piel cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una reacción emocional muy fuerte, sudoración, cambios de temperatura en la piel, latidos del corazón, etc. Eso se me ocurre como un ejemplo, pero creo que lo más importante es tener esta conciencia de que el cuerpo como tal produce mucha información que nuestros sentidos también captan y que muchas veces nosotros no estamos conscientes, pero nuestro cerebro sí está utilizando esta información para entender la realidad, para analizar el entorno. En la actualidad existe cada vez más un enfoque hacia la prevención del bienestar de las personas que hacia la acción médica como tal. Entonces, todo lo que implica terapias no invasivas en una persona son muy bienvenidas, son experiencias muy bienvenidas que están cada vez más llamando el interés de la comunidad médica. Siendo así, por supuesto que podemos pensar en el diseño de ambientes desde una perspectiva multisensorial como formas de terapia que
pueden ayudar a las personas en procesos de recuperación médica o en procesos previos a una intervención quirúrgica. También hoy en día es muy interesante el soporte de lo sensorial durante terapias más relacionadas con lo psicológico, y es de gran utilidad utilizar cada vez más información desde los distintos frentes sensoriales en procesos de aprendizaje que también pueden considerarse terapéuticos. Imaginemos una persona que tuvo algún trauma en su cuerpo y perdió tal vez alguna habilidad sensorial. Entonces, a través de realzar la experiencia de los otros sentidos, es posible facilitar la recuperación sensorial que fue perdida en este proceso. Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más importantes, ya que es muy difícil hacer una distinción entre percepción y realidad. Desde una perspectiva humanista, se supone que percepción es realidad. Yo creo que esta es una pregunta interesante y que tiende a ser cada vez más compleja. Pensemos, por ejemplo, en un futuro 100% digital, en donde una realidad virtual ya no sea solo imagen y sonido, sino que involucre todos los sentidos, donde uno puede estar 100% inmerso en una realidad digital. Quién sabe, en un futuro va a ser así, va a ser posible hacer eso. Eso significa de alguna manera que todos los sentidos van a estar digitalizados y en consecuencia tal vez uno sea capaz de personalizar la forma en que siente su realidad. Tal vez algunas personas en ese futuro totalmente digital van a desear sentir más del mundo a través del sonido, o tal vez van a desear sentir más del mundo a través del olfato. Entramos como en un universo desconocido en donde todos somos sinestésicos y todos somos capaces de personalizar nuestra realidad multisensorial de la manera en que querramos. Y el rol de los sentidos todavía está por verse en ese mundo.